Saludos familia. Vivimos tiempos donde muchos creyentes no reconocen que la verdadera guerra no es contra carne ni sangre, sino contra estructuras espirituales que el enemigo ha levantado en nuestras mentes. La mayoría de nuestros altares no son físicos y muchas veces se nos hace difícil identificarlos. Pero Dios nos muestra en su palabra cómo destruirlos y ser libres en el nombre de Jesús. Segunda de Corintios capítulo 10, versículos 4 al 5 nos dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la estructura de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Estas fortalezas son como altares modernos que el enemigo levanta. La fatiga, el estrés, la ansiedad, pensamientos repetitivos que constantemente nos agobian. Cada uno puede convertirse en un altar que roba nuestra paz. Efesios 6:12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hoy no vemos altares físicos, sino no los vemos como los que derribaron Gedeón o David, pero el enemigo ha sofisticado sus métodos, por así decir. Ahora construye estructuras mentales en nuestra alma para robar el dominio que Dios nos dio. A propósito, el rey Salomón, a pesar de ser el hombre más sabio de esta tierra, cayó al casarse con mujeres de yugos desiguales que adoraban a otros dioses. Las dejó hacer altares a esos dioses paganos y trajo división y juicio por parte de Dios. El dicho esposa feliz, vida feliz, no le trabajó a Salomón, porque lo que permitió era abominación para Dios. El rey Saúl perdió la corona por impaciente y por temor al pueblo. Decidió hacer el sacrificio a Dios en vez de esperar por el profeta Samuel. Saúl desobedeció a Dios en varias ocasiones. Creyó que su posición le daba el derecho de tomar decisiones que no le correspondían, que iban en contra de Dios. Dios ordenó a Gedeón a que derribara el altar que su mismo padre había hecho. Lo vemos en Jueces 6:25, que dice: aconteció aquella noche que Jehová dijo a Gedeón: toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene. Hay veces que continuamos con los altares de nuestros padres simplemente porque así crecimos, así nos enseñaron. Nos aferramos a la religión. Algunos continúan pagándole a espiritistas y luego van a la misa el domingo. O estamos con Dios o con el diablo. El rey Saúl perdió su reino. El rey Salomón trajo destrucción a su casa. En Primera de Reyes 18, el profeta Elías le dijo al pueblo que escogieran a quién servir, si al demonio Baal o al Dios de Israel. Elías le pidió a Dios que enviara fuego del cielo. El fuego consumió el sacrificio, el agua, el altar y todo alrededor. Luego de la señal, Elías mandó a matar a todos los 450 profetas de Baal. Muchas veces adoramos la creación en vez del Creador. Muchas veces hacemos altares a nuestra posición, a nuestro éxito, a nuestro cónyuge y a nuestras posesiones. Muchas veces tendremos que tomar decisiones que irán en contra de las creencias de nuestra familia. Pero primero que nada, tenemos que ser obedientes a Dios. En vez de tener una relación viva
con el Espíritu Santo. Muchas iglesias se han reducido a teología sin buscar la experiencia espiritual. Hablan del Espíritu Santo, pero no le dan el lugar a moverse cuando quiere. Nos enfocamos en el programa. He visto en el pasado cuando el Espíritu Santo comienza a moverse durante el servicio y paran todo porque tienen que seguir el programa establecido. Salmo 22:3 dice que el Señor habita en las alabanzas de su pueblo. Cuando el enfoque es la adoración en espíritu y verdad, los ángeles se unen en la adoración y el ambiente cambia porque lo sobrenatural se manifiesta y el Señor se mueve en los corazones de los adoradores. Juan 14:26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Cristo vino a destruir la necesidad de altares terrenales porque Él mismo se convirtió en nuestro acceso al otro dominio, al reino espiritual. Hebreos 10:19-20 nos dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Ese velo es la separación entre los dominios. Pero ahora, cuando estás en un servicio o en tu cuarto adorando a Dios y tu espíritu se conmueve y sientes lágrimas brotar sin explicación, es porque Jesús está allí. Su presencia atraviesa ese velo. Los de la nueva era tratan de entrar al dominio espiritual por puertas abiertas por demonios. Juan 10:1 dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. El Edén era un portal, era un dominio. Génesis 3:24 dice, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines para guardar el camino del árbol de la vida. Dios cerró ese portal porque Adán cedió a la duda y al temor, a las mismas armas que el enemigo usa hoy. Nos hace creer que somos como ese elefante que cuando es pequeño es atado a una estaca, incapaz de soltarse. Pero ya como adulto, a pesar de que es bien fácil hacerlo, en su mente piensa que no puede. Así somos nosotros. Aunque el poder de Cristo ya nos ha liberado, seguimos pensando que no podemos, que no tenemos la autoridad que Dios ya nos dio en el nombre de Jesús. Romanos 8:11 dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Mientras no renovemos nuestra mente, vamos a seguir construyendo altares de autosuficiencia, como Saúl consultando a la espiritista o los israelitas construyendo el becerro de oro. Éxodo 32:1 dice, al ver el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Esta parte yo lo comenté también para otra enseñanza en 2 semanas atrás. Primera de Samuel 28:7 dice, entonces Saúl dijo a sus criados, buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Todo esto revela un patrón. El ser humano busca acceso al dominio espiritual, pero sin obediencia a Dios. Construimos altares de tareas, de caos, de control, de ansiedad, sin darnos cuenta. Tenemos el altar de la identidad. Soy así porque soy boricua, por ejemplo. Estoy orgulloso de mi identidad, pero no le echemos la culpa a nuestro país o identidad cultural. Si en realidad hemos hecho un compromiso con Cristo, somos embajadores. Ya no somos de este mundo. Es tu carne.
Es tu alma que necesita ser controlada por el Espíritu Santo y no por tu temperamento y falta de autocontrol, falta de templanza, que solo viene a través del fruto del Espíritu Santo. Y mientras tanto, el temor nos roba el descanso. Hebreos 4:1 dice: temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Incluso en la economía, Satanás ha levantado su propio dominio. Nos mantiene esclavos del afán, pero Jesús nos llamó a vivir en libertad. Juan 8:36 dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Hoy te pregunto, ¿estás sirviendo en el altar de Cristo o en un altar levantado por tus propias manos? ¿Estás viviendo en el dominio del Espíritu o atrapado en estructuras mentales diseñadas por el enemigo? Es tiempo de derribar los altares. Es tiempo de rendirse a Cristo completamente. Es tiempo de entrar al verdadero dominio, al reino de Dios, donde hay libertad, reposo y vida eterna. Amén. Dios me lo bendiga y hasta la próxima.